realmente, como quien dice, le da duro y a la cabeza a las religiones, ¿verdad? Sí. Y realmente descubre todas sus patrañas y falsedades, dogmas y tanta cosa, ¿verdad? Exacto. Sí, es un tema muy importante porque pareciera que fuera un reto, ¿verdad? Pero no es así. No, es así. Es una aclaración, como una aclaración de que es una cosa y que es otra, ¿verdad? Sí, es que el maestro, como decimos, no se anduvo con paños tibios, ¿verdad? Al pan, pan y al vino, vino. Y él le dijo las verdades a quien debería decírselas, ¿verdad? Ajá. Y por eso es ese rencor, ese hasta cierto odio que sienten por el espiritismo, luz y verdad, ¿verdad? Pero la verdad tiene que reducir algún día. ¿Cuánto tiempo se restaurarán las personas que militan en las religiones actualmente? Sí, están siglos. dilapidando el tiempo únicamente. Pero tendrá que haber un día, como la vida es eterna y continuada, pero llegarían rezagados, ¿verdad? Sí, todavía. Entonces vamos a dar inicio al tema, las religiones ante el espiritismo, ¿verdad? Ajá. Del espiritismo estudiado. Sí, del libro Espiritismo Estudiado. Así es, pues que... Pónganos mucha atención, ¿verdad? Y juzguen ustedes también, ¿verdad? Entonces, adelante, hermana. Ajá. Las religiones ante el espiritismo. Este tema es muy importante, amados oyentes. Antes que nada, nuestro saludo fraternal a todos nuestros hermanos que nos escuchan en todos los rincones de la tierra, ¿verdad? Les agradecemos que nos dejen entrar a su hogar y que nos presten su atención, porque es un tema muy importante para todos y más para nuestros espíritus, pues, que están... Transcribir propiamente de los libros lo que él escribió. Exacto, sí. Porque así no estamos inventando cosas, ni estamos implementando... Que no vean que son inventos. Sí, ni sacando de nuestra propia mente ideas que no pueden encajar con la sabiduría del maestro, ¿verdad? Ajá, sí, porque nosotros nos basamos a eso, a la sabiduría de él, ¿verdad? Entonces, y es que no se puede improvisar, digamos, ¿verdad? No, tiene que ser directamente sacado de la obra. De la obra del maestro. Y esta obra es muy importante porque se llama el espiritismo estudiado. Que aquí se estudian muchos temas acerca, ¿verdad? Naturalmente, que tiene varios temas. Entonces hoy tenemos las religiones ante el espiritismo, porque anteriormente estaban las ciencias ante el espiritismo. Ajá. Y aquí sigue. Por eso es que salimos de un zarzal y entramos a un lodazal. Ajá, así dice el maestro, ¿verdad? Sí. Dice, salimos de un zarzal y entramos a un lodazal. Mas no vamos a enfangarnos ahora. Lo hicimos sin miedo ni miramiento en los libros anteriormente citados, y ahí verlo sobre todo en el juicio filosófico jurídico de Dios y las religiones, en la filosofía austera racional y en el proceso al mismo, en todo el primer rayo de luz. Pero ahora las religiones están ante el espiritismo, como en el capítulo anterior lo estuvieron las ciencias. ¿Podrán las religiones merecer lo que las ciencias han merecido? Es decir, ser hijas del espiritismo. En los juicios formados en los libros citados se confirmó ser las antagonistas del espiritismo, a pesar de practicar el espiritismo negro o mixtificador. Sí, porque realmente estos hermanos practican el espiritismo negro. Hay las misas negras, los hechos malos, los trabajos con los espiritualistas,
revueltos con prácticas religiosas y oraciones. En fin, estos son unos mistificadores, ¿verdad? Mistificadores. Y estos son los que utilizan, en cierto modo, supuestamente parte de lo que es el espiritismo. Ajá. Sí, pero son malversores de ellos, ¿verdad? Y lo representan mal, lo denigran. Por sus prácticas, ¿verdad? Por sus prácticas, sí, porque dice también podrán las religiones merecer lo que las ciencias han merecido, es decir, ser hijas del espiritismo. Porque las ciencias son hijas del espiritismo, porque el espiritismo ha descubierto las ciencias, ¿va? Sí, de ahí nace, es el árbol de las ciencias, el espiritismo. Si le damos el árbol, las ramas del árbol son las ciencias precisamente. Las ciencias, sí, ajá. Entonces, porque el espiritismo, o sea, el espíritu, lo sabe todo, pues, lo sabe todo y viene a descubrir, porque las ciencias ya están, pero no se han descubierto, y viene el espíritu y las viene a descubrir. O sea, son, por lo menos en esta época, pues, la tecnología que está tan avanzada, ¿verdad? No, en todas. Y en todas las ramas de las ciencias, la astronomía, la física, la química, todo, las matemáticas. Entonces, todas estas son por el espiritismo, pues, son descubiertas por el espiritismo. Entonces, las ciencias, ¿qué dicen de las religiones? Las admiten, las toleran, las respetan, dicen. Aun cuando las ciencias están en manos de muchos prejuiciados y en no pocos que profesan unas u otras religiones. Y aunque veamos un padre Sechi jesuita manejando las ciencias astronómicas, las mismas ciencias manejadas por los mismos religiosos desmienten y rechazan a la religión. ¿Qué nos importa que recen el credo con la boca si con los hechos destrozan y deshacen la religión? ¿Acaso el padre Sechi no tira por tierra la techumbre de los cielos de la religión con los cañonazos del telescopio? Sí, parece que este padre era el padre, digámosle, ¿verdad? Así como parece aquí en Techi, como que era astrónomo. Ajá. Por lo visto, a través del telescopio observó los mundos, ¿verdad? Descubrió el telescopio, y como observó. Dicen, aunque recen el credo, con las palabras, con sus hechos, son los lados, ¿verdad? Ajá. Y tira por tierra la techumbre de los cielos de la religión, dice, sí. Porque como la religión ofrece el cielo, ¿verdad? No, y además entonces, tiene un tope que no pasa de ahí. Que no pasa de ahí. Únicamente el mundo actual. O sea, que la astronomía sí pasa porque descubre todo el infinito. Aparte porque no todo, casi no, el telescopio no llega a descubrir las infinidades del universo, ¿no? Solo una ínfima parte, sí. Pero sí es un principio, es una ciencia. Naturalmente. El espiritismo no puede ser solo de un mundo, sino que es de todo el universo, desde que solo hay una paternidad y no puede ser más que un solo espiritismo. Las religiones son tantas en la tierra que su número es de varios miles, pero que el espiritismo, para la responsabilidad ascendente hereditaria, solo ha tenido en cuenta 666, que han sido las raíces de otras más pequeñas nacidas de ellas mismas, como se ve que la católica ha producido la protestante, dividida en luteranos, calvinistas, evangelistas, etcétera, etcétera. Sí, fíjate que realmente son varias, más de 1000, pero la que se fue calificada como el número 666 es la religión cristiana católica, ¿verdad? O sea, la bestia 666, porque ella captó todos los ritos, los dogmas, las vestimentas
de cada una de las religiones, que en el concilio que hubo, ahí se reunieron para aunarse, pues. Se unieron una para sola, formar una sola. Sí. Pero esa tuvo, como dice, tuvo derivadas. Sí, pues. Y ahí aparecieron los leys y los protestantes, ¿verdad? Lutero y Calvino, que se hicieron sus iglesias, ¿no? Sí, Los evangelistas que le llaman, también están los mormones, los que le llaman testigos del Jehová, y tantas otras ramas, tantas ramas que hay, de religiones que se derivan de toda esa de 666. Sí. Ajá. Dice, la 666, anunciada en el Apocalipsis antes de su nacimiento, es la católica, responsable de todas las anteriores, de las que heredó cuanto tiene, y es, sin importarnos aquí la forma en que se apoderó de sus ritos, cultos y teologías, y ella misma se formó el primer auto de su responsabilidad, llamándose Iglesia Universal. Sí, sí. O sea, esta 666 parece que un maestro vio antes de su nacimiento esa formación de esa iglesia, de esa religión, pues, como dices tú, que se unieron varias, 10 parece que he leído yo, que se unieron. Y el nacimiento de una nueva bestia, una bestia que moría, iba a morir. Con 7 cuernos y 7 cabezas. Ajá. Que eran los 7 reyes y las 7 naciones que se unieron a ese grupo, ¿verdad? Para formar la católica. Sí. Ajá, sí. La bestia nueva. Sí. Hemos probado debidamente y filológicamente que religión significa relegación de derechos. Probado en que todo religioso, para hacerlo, debe creer sin discutir ni razonar los dogmas impuestos, por irracionales y aberrados que sean. Y nada hay en la religión que no sea absurdo e inmoral. La religión, para vivir, pues, necesita que todos sus esclavos e individuales, en cuanto a lo político y social, y uno solo y ciego en cuanto a la creencia o credo. Sí, realmente hay, hermanos. O sea que la religión tiene a todos bajo un... Sí, es un dominio. Esclavizados, ¿verdad? Porque ejerce sobre ellos, ¿verdad? Ajá, porque en tiempos anteriores, ¿por qué sacrificaban a los maestros que venían a decir la verdad? Porque no permitían que interrumpieran su proceso, ¿verdad? Su religión. Su poderío que ejercían. Y desmentían todos los descubrimientos nuevos que salían. Uh-huh. Por ejemplo, aquí, las personas, por ejemplo, los católicos, ellos aceptan los ritos como son, así que van a misa, que se hincan, se levantan, y no saben por qué razón, no saben cuál es el motivo de esos dogmas que les imponen, porque no son incapaces de razonar, de pensar, porque la persona tiene intelecto. Para hacer cualquier cosa en la vida, lo primero que uno hace es pensar, ¿verdad? Sí. Razonar, ¿será posible que esto pueda ser correcto que lo haga? Exacto, sí. ¿Verdad? Sí. No, en la religión es todo lo contrario. No, eso es lo que dice la religión. Ajá. Y esa es la palabra de Dios, y simplemente. Y la palabra de Dios se cumple, y entonces por temor, entonces ellos dicen, no, yo tengo que cumplir con los preceptos religiosos de la iglesia, porque voy a recibir el castigo de Dios, ¿verdad? Ajá, el castigo. Y entonces están bajo, o sea, es como amenazados, ¿verdad? Que sí, están bajo amenazas, amedrentados. amedrentados. Ya ves que
la famosa salvación, que Sí. es el atractivo Lo que ellos de la usan religión, para ¿verdad? atraer Para atraer. para tenerlos esclavizados más que todo. ¿verdad? Y así sea un corrupto, sea un degenerado, sea lo que sea, pero Si está ahí, Es- está salvado. está salvado. Y esa no Y es. más y esa adelante no- vamos a ver que hasta en la confesión, dice que uno puede ser lo peor que hay en la vida y hacer los daños más bárbaros, pero solamente con perdonar al al ofendido confesarlos. o ir a confesarlo ante un sacerdote, está Perdonado. perdón. Sí, Qué fácil, ¿verdad? Ajá. Qué sencillo. sí. Y de esa cuenta, bueno, si me perdonan este crimen, este robo, este asalto, Esta ofensa. todas las barbaridades que uno puede hacer, Ajá. me voy a confesar y tranquilo, ¿verdad? Y ya estoy perdonada y vuelvo a hacer las mismas. Y corre y va de nuevo, ¿verdad? No, Ajá. es una barbaridad realmente Sí. que las personas no puedan razonar un Sí. momentito, pensar, ¿será posible que esto suceda? Sí, porque No. por lo menos en la escuela pues aprendemos ya que el perdón no existe, porque todo se paga, pues. Sí, Lo que pues. uno hace, malo o bueno, tarde o temprano está la ley de compensación, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver lo que toca respecto a este punto, ¿verdad? Ajá. La división llevada hasta la individualidad trae como consecuencia primera el retardo, dice, de la cristalización de las ideas. Mientras tanto, los encargados de la religión harán la mistificación, o sea, el engaño. Y la idea, cuando cristalice, no aparecerá como idea, sino acaso como milagro, resultando una superchería, y de este modo pasarán generaciones sin que puedan llegar a descubrir la falacia. O sea, Sí. ¿verdad? Porque realmente, como se ha dicho muchas veces, por la herencia, por las tradiciones, por la forma de vida de las personas, el padre o la familia, los padres le transmiten la educación religiosa a sus hijos Ajá, como tradición, como en una herencia. costumbre. Entonces son incapaces los hijos, los herederos de decir no, esto no es así. Entonces continúa el mismo sistema, generación en la generación. misma mentira, el mismo engaño por décadas, por generaciones. O sea, que se transmiten unas a otras el engaño, el fraude, y por eso es que la humanidad está tan descontrolada, ¿verdad? Descontrolada y y no conoce nunca la verdad. no conocen la verdad, porque es lo mismo que siempre están escuchando, lo mismo que siempre están Las practicando, ¿verdad? letanías y todo. Sabiendo esto, los directores de las religiones han impuesto la ignorancia, y bajo ese estado irracional los hombres llegan al fanatismo degradante que los ha mostrado siempre cargados de odio a los que no comulgan en su credo, lo cual es mantener la guerra latente. Sí, en realidad. Ajá. Es que fíjate que por eso han habido muchas guerras. Por ese odio, esa inquina, esa contradicción, ese rechazo que se trae una religión a otra. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, en Inglaterra, se han visto que los llamados protestantes, que son cristianos, ¿verdad? Le hacen la guerra a los católicos, y ahí es guerra a muerte. Sí, ahí Eso sí, está publicado en la prensa, eso lo sabemos nosotros. Pero además de esto, entre familias, yo conozco una familia cercana, que es vecina. Fíjate que dice, si tus padres o tus familiares o tus hermanos no comulgan con tu religión o no van a los cultos, pues déjalos a un lado, ya no les hables, ya no los visites. Imagínense hasta ahí dónde viene llega la guerra, ¿verdad? El odio. entre la propia familia. Eso es así, es patético realmente.
tener que contar esto, pues, ¿verdad? Sí, pues. Que la gente misma, ante su familia, se separa por causas de la religión, de los dogmas. Religión, sí. Y todo por el fanatismo, ¿va? Porque se encierran en ese círculo nada más, ¿no? Sí, como dice, al fanatismo degradante, eso sí es pues lo sí, máximo, porque es algo así, un fanático defiende aquello hasta con su sangre, ¿verdad? hasta con su vida, dice. Hasta con su vida, entonces, o sea, no tiene idea, no razona, ¿verdad? Porque ¿cómo va a ser eso que por algo así se pelee contra sus demás hermanos, por decirlo así, ¿verdad? Y haya guerras. Y hay lugares donde el esposo es, digamos, protestante y la esposa católica, y entonces viven en una constante riña, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Eso es así. Sí, o sea que esto divide, porque yo he escuchado también de parejas que uno es de una religión y el otro es de otra religión, y no se pueden casar ni unirse porque no son de los mismos. Y la familia no acepta que se case con el que es contrario a su religión. Sí, o sea, ¿verdad? que sí es por el fanatismo a una religión. Sí. Sí. Dice, la creación de reyes y reyesuelos sería su sistema político para dividir la tierra en fragmentos, por lo cual ninguno estaría seguro sino en la sumisión servil al pontífice. Sí, es que fíjate que antes era muy común, ahora ya. Que los pontífices, los papas, ponían y quitaban reyes a su gusto, ¿verdad? Sí. Entonces los que no estaban de acuerdo con su política del papa eran sacados, hasta los asesinaban. Y entonces los reyes, como se ha visto bien claro que por ejemplo, los reyes católicos de España tienen que comulgar con la iglesia. Los de Inglaterra también tienen que ser católicos. Los de Dinamarca, y en fin, todos ellos están sometidos a la religión, por lo general la católica, ¿verdad? Sí, pues, o sea que ella los dirige. Y porque como la religión católica parece que tiene mucho poderío en las tierras, en las riquezas, entonces ellos esos reyes, al estar con ellos, forman parte de esas riquezas, pero al no comulgar con ellos, son sacados, pues son destronados, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en la actualidad, este hermano Francisco que le llaman Papa, ¿verdad? Ahora que fue esa payasada de la canonización de esos hermanos, porque eso no es que es una burla, ¿verdad? Sí, es una payasada. Y realmente, cómo se veía el Vaticano, todas las calles del Vaticano para llegar a la Plaza San Pedro, pero eran cantidades enormes, hasta en los puentes distantes varios kilómetros del lugar donde estaba efectuándose la ceremonia esa. Y la gente llegando de varios países, imagínate, sí, gastando dinero con tal de estar presentes en esa farsa. Sí. No, pero es la fe que los lleva para allá. Que los llevan, pues. Y el engaño, ¿verdad? Sí, pero yo imagino cómo estarán esos espíritus de esos papas, ¿verdad? Ahorita ya los elevaron a santos. Sí, imagínate. Sí, materialmente, pero sus espíritus de ellos están ahí viendo qué hicimos, qué fue lo que hicimos ahí, ¿verdad? Las barbaridades. Que hicieron, sí. No tienen que estar muy tranquilos. No están tranquilos, pues. Y es posible que estén al borde de ser expulsados del mundo tierra. Sí, porque se van a otros mundos, pues. Porque eso pasó en el juicio de mayoría, ¿verdad? Y desde esa vez, todos los que se quedaron, pues cada uno que se va yendo va a su mundo de su categoría. Ahora fíjate, hermana, que voy a citar un caso que es muy importante porque yo lo he estudiado. El Papa Pío IX, que fue uno de los picarazos, ¿verdad? Que
se creó el sílabus, la Inmaculada Concepción y tantas cosas en contra de la verdad. En los juicios previos que se realizaron antes del juicio de mayoría, aparece en la filosofía enciclopédica universal. Y se presenta a él a juicio antes. Ajá. Y le enseñan los mundos de horror donde les tocará ir a vivir si no acepta la ley. Ajá. Y viene este hermano Pío IX y le enseña, el Dante lo lleva y ve esos horrores, ¿verdad? Ajá, del mundo primitivo. Sí, ajá. Y dice, oh no, horror, o no, yo no quiero ir ahí, dice, imagínate. Ajá. Y dice, y viene el Espíritu de verdad y le pone el ancla salvadora tú. Y se queda en el mundo. Queda ahí todavía. Después de todas las de groserías todo lo que hizo, a última hora se arrepintió. Se retracta él. Y se quedó en el mundo. Ajá. Pero digo, ¿cómo fue disculpado este hermano con todas las barbaridades que hizo? Había hecho. Le dieron un tiempo para regenerarse, quizás porque el padre solo amor, ¿verdad? Pero imagínate, pero es sí. que todo el daño que provocó, sí. Eso de la Inmaculada Concepción, sí. El sílabus y tantas cosas que no debería haberse ido a un mundo, pero de embrionario de una vez. Sí, puesto que sí, por todo lo que había hecho, ¿verdad? Pero fue exculpado, fíjate. Se quedó en ahí está en la filosofía enciclopédica universal, hay que leerlo. Ajá, sí, ahí está. Dice uno que, bueno, la ley es la justicia, ¿verdad? A última hora se salvó. Sí, y todas las leyes que han impuesto los papas, pues, por lo menos lo del celibato. No, es una barbaridad. El celibato es una barbaridad. Ahí lo vamos a ver más adelante. Ajá, sí. El rey sumiso participaría los movimientos y las ideas que formarán partidos, y el pontífice excomulgaría a los afiliados que serían el blanco de los fanáticos y aprovecharía la debilidad de muchos ofreciéndoles prebendas, y el partido sería partido en muchas fracciones, como se ha visto en los republicanos y socialistas, malogrando así los frutos de un ideal de conjuración de elementos que debían de preparar la fraternidad humana. Hay un secreto que las ciencias no pueden ver, que es la causa de todas las divisiones, pero que el espiritismo lo ha visto desde el primer momento y no lo toleró ni lo consintió, lo aguantó y lo contrarrestó con las mismas armas del detractor, desbaratando todos sus planes, pero tendría que luchar más y se retardó el triunfo de la fraternidad. Ese secreto es visto, el nacimiento de una idea liberal por el Consejo Espiritual de la religión católica, por ejemplo. Ven la consecuencia inmediata de su derrota y corren a salvarla, encarnando una pléyade de espíritus de los suyos, una pléyade que militarán, por ejemplo, en el socialismo y serán los vocingleros del ideal con la palabra, pero en sus hechos inmorales serán el escándalo de los conscientes, y habrá una división, dos modos de pensar que pondrán la duda en unos y otros y nada realizarán. Sí, fíjate en este párrafo, pues. Cuando viene una idea liberal, algo de conocimiento, por ejemplo, si el Papa Alejandro Borgia hubiese estado atento al descubrimiento de América, no lo hubiera permitido. No lo hubiera permitido. Pero por eso fue que apareció Juanucho en el Vaticano, combatiendo, protegiendo a su hija. A su hija.
sea, protegiendo, o sea, haciendo algo para que se distrajera el Papa. Para distraerlo. Para poder descubrir América. Porque cuando se creó, cuando salió la electricidad, dijo que eran cuestiones del demonio. Que todo lo que era de progreso para el mundo decían que no era posible. Porque eso no lo permitía Dios. Entonces aquí, fíjate, eso es importante. Dice, visto el nacimiento de una idea liberal por el consejo espiritual de la religión católica. Fíjate que hay un consejo. Tienen ellos también, porque son espíritus, pues. Sí. Y entonces ellos toman sus medidas. Ajá. Y entonces encarnan una playa de su ellos equipo, mismos. de ellos mismos. Que católicos. Y vienen a militar y a hacer cosas que no, pero son realmente conflictos de la religión. De la religión católica. ¿Verdad? Son sus vasallos que encarnan, como están plenamente convencidos de que eso es lo mejor, vienen a contrarrestar algún conocimiento, un descubrimiento, a algo estorbar el progreso, a la verdad. Y como dice, vienen a dividir en varios, como decía adelante, el Partido Republicano y el Democrático. Ajá. Bueno, eso es hablando el ejemplo de Estados Unidos. Es un ejemplo, en Estados Unidos, que son los dos partidos que hay oficiales, ¿verdad? Republicano y democrático. Pero hablemos de aquí de Guatemala, hermana. Fíjate que falta un año para que sean decretadas las leyes, que sean legalmente convocadas las elecciones. Ajá. Y ahorita ya hay 7 candidatos, imagínate. Y muchos de ellos están haciendo ya una labor que no ha sido autorizada por el Tribunal Supremo Electoral. Ajá. Están contraviniendo las leyes por la ambición de querer llegar al poder. Entonces, se das cuenta, pues, en todo hay interés, pero es pecuniario, para evitar el progreso. Sí. En este caso, las religiones. Las religiones, sí, que siempre van viendo por ellos mismos. Sí. O sea que aquí es una comprobación, pues, que el espíritu está en todo, pues, aunque ellos sean religiosos, tienen un espíritu, pero malintencionado, pues, porque viene a torcer los derechos de la humanidad, los progresos, los avances, y toda su conveniencia para seguir ellos en lo mismo. Pero aquí está, pues, que también ellos tienen un espíritu que los rige, pues, pero siempre a su favor, porque ya materialmente, pues, ellos ven aquí sus conveniencias, ¿verdad? Sí, como decía aquí, esa playa de espíritus que son de los suyos, dice, ajá, que pues por sí. lo general vienen a partir un ejemplo. Porque en el socialismo, dice aquí bien claro, ¿verdad? Sí. Que podría ser con la contraparte del otro lado. Del otro partido, ¿verdad? Ajá, por eso dice el maestro, es necio negar el espiritismo, porque negarlo es porque sí existe, pues, ¿verdad? Sí. De este descontento reniegan los más conscientes y viene la anarquía formando otra fracción que en su estado híbrido y ante las injusticias protesta valiente, pero los mismos socialistas, compañeros de antes, los rebatirán y las venganzas se iniciarán, no por los conscientes protestantes, sino por otros de instintos criminales del mismo grupo de los negros, que para eso encarnaron, o también con el deseo de vengarse de sus mismos jefes antiguos que los descubrieron, sus tiranos y verdugos. Sí, pues ya ves como entre ellos mismos pues, se odian, se detestan, sí. Y hasta se vengan, ¿verdad? Ajá. Aprovechando la oportunidad para vengarse de sus antiguos jefes. Ajá, sí. Pero todos son puras componendas que en espíritu, ¿verdad? En espíritu ellos se forman y vienen a encarnar. Y vienen a encarnar y ya forman los grupos estos antagonistas, ¿verdad? Y los que protestan, dice, son los que van en contra de
de esas ideas, ¿ya? De las ideas buenas, sí. Es en esta forma de política que ha trabajado la religión, material y espiritualmente, lo que solo puede verse a la luz del espiritismo. Pero una simple deducción de los hechos de las religiones basta para formar los autos del proceso, para sentenciarlas de inmoralidad y causa de todos los desastres de los hombres. Finalmente, debemos decir que la religión no es cosa, y no siendo cosa, no admite regeneración. La religión es solo la necesidad de la impotencia del hombre en su ignorancia de su ser. Una vez que su espíritu se ha encerrado en su alma embrionaria, tiene que dejar a los instintos de ésta y los de los cuerpos que se forma para cada existencia, que se sacien de su ley, sin cuyo saciamiento no es posible su dominio legal, ni hacer conciencia y por lo tanto razón lúcida. Sí, como dice, ¿verdad? Una vez el espíritu es encerrado en su alma embrionaria, ¿verdad? Ya como están cargados distintos, ¿verdad? Tanto el cuerpo como el alma, pues el proceso tiene que saciar los instintos. Y llevan un proceso de tantos años o de tantas reencarnaciones, porque a veces un mismo instinto es tan feroz, tan terrible, que no se tan domina, fuerte, que no se domina una existencia. Necesita varias, 2 o 3, qué sé yo, para poder dominar finalmente ese instinto. Pero ese es el trabajo precisamente, como que dice, la materia prima del espíritu para una encarnación. Venir a dominar instintos. Venir a dominar y en eso está siempre el espíritu. Y sí, esa es su tarea, su faena. Y a los religiosos pues les ha costado, o sea, no han podido dominar ese instinto de venganza, de poderío, de ambición, ¿verdad? Entonces siempre cuesta que se regeneren, pues, porque han pasado tantos millones de siglos en que ellos han estado apoderados de la humanidad, y todavía sí, porque como decimos, ¿verdad? Que viene de generación en generación, las costumbres, los ritos, los dogmas, todo eso. Entonces cuesta que se limpien de ese... Se lo transmiten de una familia. Exacto, entonces es una, cuesta, como herencia. Cuesta que sacien ese instinto, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir aquí el maestro. Sí. Proponerse la religión a que el instinto, tal o cual, sea reprimido, negándole lo que la ley de la materia le da, y que el hombre tiene el deber de tomarlo en justa medida, ocasiona el deseo continuado que terminará por convertirse en pasión, acaso momentánea, que originará una catástrofe en el mismo individuo y acaso en la sociedad, y no se habrá saciado el instinto. La religión católica, por ejemplo, ha prohibido a los sacerdotes y monjas lo que inflexiblemente manda la ley de la creación: creced y multiplicaos. ¿Y qué consecuencias trae? Pues que el fraile o cura como la monja estén en activo deseo y cometan los más depravados vicios y crímenes sin cuento, todo lo cual está confirmado con miles de procesos y sentencias condenatorias judiciales. Y vaya, si no, fíjate que el maestro ha escrito en sus libros, por ejemplo, esas bacanales, esas orgías que hacían los sacerdotes con las monjas, los papas. Y fíjate que muchas de ellas podrían ser un cuerpo hermoso,
hermosas, de exuberante belleza, pues sean codiciadas por los padres, por los sacerdotes, ¿verdad? Y como realmente en esos conventos era como estar en una prisión, y otras eran codiciadas por sus dotes, porque tenían mucho dinero. Entonces, aunque sean feitas, las aceptaban, pero las despojaban de sus bienes. Es que la religión católica es nefasta realmente en toda su historia. Sí, Y eso de prohibir el sexo, es que la materia llama, es el deseo constante. Sí. Y como dice, ese es un deseo constante que se repite en todo momento. Por los Es como un instintos. pensamiento, uno tiene algo, una idea. Ajá. Entonces el instinto tiene que rebasar. Por ejemplo, en la actualidad, la famosa pedofilia, esos sacerdotes que abusan de los niños, ¿cuántos han sido juzgados? ¿Y cuántos han sido cubiertos por los mismos papas para no escandalizar más a la religión católica? Y las que se van a encerrar ahí dicen que para servir a Dios, las hermanitas de la caridad que le llaman también, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, todo eso encierra un misterio muy grande, porque a saber qué cosas ocultas hacen ahí dentro de esos centros, ¿verdad? Sí, porque imagínense, esos sacerdotes que son hombres también, las monjas que son mujeres, que debían de ser madres, que debían de procrear, están ahí primero perdiendo el tiempo, porque la mujer para eso viene, pues para acrecentar y multiplicar la creación, y ellos están ahí encerrados y saciando sus instintos, esas bajas pasiones, pero a escondidas. Sí. Entonces, cuando ellas quieren tener un bebé o algo así, no lo hacen que las aborten, pues. Porque el hermano Justo Rufino Barrios fue muy criticado por eso, ¿verdad? Que él encontró muchas cosas así. Muchos fetos así. Sí. ¿Cómo así? Ajá, entonces, mire, ¿dónde van a parar? Y esos fetos que podrían ser niños hombres, pues, de bien tal vez, y son ahí malogrados, y todo por esconder eso, ¿verdad? Sí, queremos explicarle a nuestros apreciables oyentes que Justo Rufino Barrios fue un presidente de Guatemala, que le llamamos el reformador, ¿verdad? Porque realmente vino a hacer mucho bien, mucho progreso para Guatemala. Por ejemplo, introdujo el ferrocarril, él hizo leyes, empezó a repartir tierras para que produjeran. Muchas reformas. Muchas reformas, empezaron la producción de banano, la exportación, la frutera, mucho progreso. Y dentro de eso también expulsó a muchas comunidades católicas, las sacó del país de una vez. Sí. Y los que eran conventos los convirtió en escuelas. Y por supuesto lo detestan, lo odian los religiosos, ¿verdad? Sí, porque no... Este hermano gobernó en 1860 y tantos, ¿verdad? Ajá. Ya se hizo muchas cosas buenas este hermano, pues porque vino a reformar muchas cosas. Sí, así se le llama el reformador, ¿verdad? Ajá, el reformador. Entonces él fue un espíritu progresado porque vino a hacer cosas buenas en bien de la humanidad, pues. Entonces sale por esto de los conventos, pues, todo esto, ¿verdad? Entonces son antros religiosos, ¿verdad? Ajá, sí, entonces dice, las consecuencias sociales de esa prohibición irracional es la disminución de la población, millones de adulterios e incestos, y llenarse el mundo de prostíbulos públicos y privados y de salas cunas que mejor las llamaríamos centros de degeneración, puesto que son en general regidas por esclavos religiosos. Corramos un velo a estos establecimientos como a los prostíbulos, vulgos, claustros, por la moral. Sí, realmente, hermano, que la causa, las consecuencias
de esta situación. Incestos, abortos, prostíbulos públicos y también bueno, todo lo que se degenera, ¿verdad? Sí, Que todo. el esposo anda con un amante o viceversa, adulterios, incestos, en fin, todo eso deriva de todas estas prohibiciones, de estas formas de vida, ¿verdad? Ajá, esos prohibimientos Sí. que hace la religión, ¿va? Entonces, sí, todo esto es una causa de millones de siglos que ha venido degenerando a la humanidad, pues. Aquí van abajo las cifras Exacto, sí, horrorosas mire, cifras. dice, he aquí el platillo de las religiones cargado con 5.401.999, 446 vidas cortadas Sí, no, son en luchas de... 5.401 millones. Ah, 999.446, 5.401 millones Ajá, de vidas cortadas En en la lucha. lucha de 57 siglos. 57 siglos. Sin contar un quíntuplo de abortos, dice, Y evitadas. y evitadas. Esto es algo horroroso. Sí, o sea, qué cantidades Son exorbitantes. 34.212.666.150 litros de sangre derramada por ellas, imagínate. Con todas las inmoralidades, agobios, miserias y odios que pasan en la tierra hoy, que no puede resistir más con toda la corrupción y prostitución, focos de casi todas las enfermedades, y con todo lo amoral y el desamor que ocasiona esta catástrofe de la revolución social y universal que tenemos, dice, inevitablemente, salvo que el espiritismo trueque la catástrofe por un cataclismo geológico y atmosférico, Ese trueque lo que, va a hacer. que hiciera un cambio, ¿verdad?, de una Sí. catástrofe por un Por cataclismo. rato, sí, una más leve, por otra más fuerte, ¿verdad? Sí, el platillo del Pero espiritismo. realmente, hermana, si uno analiza estos números, estas cifras que aparece el maestro, Ajá. es algo de escándalo, ¿ah? Ay, es deprimente, pues. ¿Cuántos litros de sangre derramada en esos Derramada. 57 siglos? Es que son 34.212.663.150 litros de sangre derramada por ellas, imagínate. En todas Y- formas, pues, en varias. Y las personas, los espíritus que no encarnaron por causa del celibato y de las faltas cometidas, son 5.401.946 vidas cortadas. Es una cauda muy grande, a Mire. través de todos estos siglos que se ha, desde que se instituyó el celibato, Ajá. ¿verdad? Sí, porque según estaba estipulado, la tierra estaría poblada con más humanidad, pero todas esas vidas cortadas, o sea, como que la humanidad se ha bueno. quedado con menos. Bueno, sí, encarnados tal vez sí, pero Encarnados. acuérdate que el cupo total de la tierra son 2 billones de espíritus, Ujú, más 3.500 millones expulsados de Neptuno, de ¿verdad? Neptuno. Son 2 billones más 3.500. Pero hay algunos que se fueron Sí. a otros mundos también. Desterrado. Hay que restar ellos, ¿verdad? Ajá. Pero el cupo es el mismo, 2 Ajá. billones, 3.000. Pero todas esas vidas cortadas, pues que tal vez traían algún progreso. Sí, son los que ¿Alguna venían idea? en proceso de trabajar en una encarnación determinada, Exacto. que les cortaron el paso, ¿verdad? Cortaron la vida, sí. Y quedó inconclusa su misión.
Sí, porque imagínese cuánto cuesta, porque dice que cuesta más que encarne un espíritu que desencarne, porque qué proceso el que lleva un espíritu para encarnar y cortarlo Sí. en un instante, pues, ¿verdad? Dice que es más fácil que se forme un mundo que encarne un espíritu. Exacto, sí, así dice el Imagínate. maestro. Entonces, mire, qué trabajo. Que ese proceso que lleva, que muchas veces no lo puede cumplir. Ajá. Y ahí tenemos el ejemplo de todo esto del celibato, Exacto, sí. que no pudieron encarnar toda esa cantidad. Toda de esa espíritus. cantidad de seres, pues imagínese, como le digo, qué proceso tan largo para eliminarlo en un momento. Entonces eso es contra la ley del creador, pues, porque contra la ley de la creación. Sí, porque fíjate, el espíritu hace su juicio destino Ajá, y dice: voy a encarnar en tal parte, mis padres van a ser fulano y sultano, voy a tener tantos hijos, escoge el continente, el la lugar, la república donde familia va. y todo. Pero plum, de repente le tapan la puerta, Exacto. no lo dejan entrar. Sí, Entonces ese espíritu se queda queda ahí. vagante, pues, Ajá, se sí. queda esperando Esperando otra otro oportunidad. turno, pues otra oportunidad. Y eso es lo grave del retraso, Lo el retardo, grave, ¿verdad? y sí, lo más grave de las religiones que eran, por esa ley del celibato que sacaron, pues, que ni ellos mismos la pueden adoptar, lo porque hacen, no pueden lo hacen. vivir sin Lo hacen el escondidas. deseo de la carne, ¿va? Porque son hombres, tienen No, instintos. son instintos, tienen instintos, todos tenemos instintos. Ajá, Instintos de la reproducción, sí. la reproductividad. Ujú. El platillo del espiritismo tiene, ya dijimos el platillo de las religiones, Sí. ahora vamos al platillo del Eso es espiritismo. para hacer una balanza. ¿no? Exacto, Platillos, a ¿verdad? un Sí. lado. Tiene la moral perfecta, aunque relativa, en la fraternidad humana. Las ciencias, sus hijas, para que el hombre estudie por partes a la sabiduría. La sabiduría completa de todo el universo, la luz, la fuerza, la potencia y el amor del Padre Creador, que aún no desecha a los autores del platillo de las religiones, pero como Padre ha de corregir a los religiosos, por lo cual el espiritismo en justicia, sin venganza, los acusa. Las religiones son la falacia, engaño, fraude y mentira, el gobierno de los El ignorantes. gobierno de los ignorantes. El espiritismo es la verdad, la justicia y el amor, el gobierno del Creador. Las religiones pasan, el espiritismo es eterno. Las religiones son de un mundo, el espiritismo es de todo el universo. Las religiones condenan, el espiritismo corrige y salva. Las religiones, por fin, son los dioses. El espiritismo, el Creador, Padre universal. La balanza está hecha, pese quien tenga la razón clara. A ver cuál pesa más, ¿verdad? Sí, ahí sí que- lo de a ver quién tiene la razón. Sí, como dice el platillo del espiritismo, tiene la moral perfecta, aunque relativa, ¿verdad? Ujú. En la fraternidad humana. Las ciencias son sus hijas, para que el hombre estudie por parte de la sabiduría. La sabiduría es completa en el universo. La luz, la fuerza, la potencia y el amor del Creador. Es todo lo que es el espiritismo. Pero dice, pero como padre ha de corregir a los religiosos, por lo cual el espiritismo en justicia, sin venganza, los acusa. Y hoy tenemos este caso, pues, de que quedó una red, porque este hermano Pío IX, además de lo que hizo, se declaró infalible. Infalible, Papa no fallaba, infalible. ¿no? Ajá. Lo que él decía, y se desmintió que era falible, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es pues parte
de lo que realmente el espiritismo analiza referente a las religiones. Las religiones, sí. Las acusa severamente por el daño que han causado a la humanidad entera. Sí, es un daño grande pues que han causado hasta a la... Y bajo el manto de santidad, supuestamente han guiado a la humanidad. Sí. Y con sus oraciones, con sus rezos, ellos creen que ya con eso está todo arreglado, ¿verdad? Arreglado, salvado, y ya tienen el cielo ganado, todo. Como aquellos hermanos que van con su rosario, aquella letanía ¿has visto el rosario? Exacto, sí. Que rezan y rezan, no saben ni lo que están, es una cosa de una repetición constante, y qué pérdida de tiempo. Sí. Y otra cosa, por ejemplo, cuando hay un desencarnado y dicen que van a hacer una misa de cuerpo presente, dice que es el mayor de los sufrimientos para el espíritu, porque realmente lo están como torturando. Exacto, ¿verdad? Sí, como lo digo yo con Jesús, pues que todas las religiones solo hablan de Jesús, de Jesucristo. Yo pienso, si tanto aman a Jesús, porque también nosotros lo amamos, pero como hombre, como maestro, pero si ellos tanto lo aman, ¿por qué no le han quitado esa cruz tan pesada que lo hacen cargar desde hace millones de siglos? Pues, ¿por qué no lo cargan a él solo, a él, sin esa pesada cruz que fue donde él desencarnó, pues, aunque sea fue su patíbulo, ¿verdad? Bueno, Jesús realmente no son varios millones, sino que eso es desde que él existió, de la época de él, pues, pero de la época de él para acá vienen esas costumbres, pues, por lo menos ahorita la época que acaba de pasar, la semana, ¿cómo le dice usted? Trágica, la semana trágica, dice usted. Pues sí, entonces mire toda la gente que va ahí. Fíjate, ahí se nota el fanatismo. Pues sí. Aquí en Guatemala son especialistas en eso de las famosas procesiones. Son famosas a nivel internacional. Hasta vienen turistas a ver. En la antigua Guatemala, por ejemplo, eran como 250,000 turistas que habían en esa semana en Antigua, para ir a ver los ritos, para ir a ver las procesiones. Es cierto que hacen unas alfombras muy hermosas, ¿verdad? Muy artísticas, de acerrín, con pinturas y muy buenas, para bonito, que pase el cortejo encima. Mira qué satisfacción de ellos, ¿verdad? Sí. Son méritos, según ellos, que alcanzan ante Dios. Exacto, ¿verdad? Sí. Y la penitencia, supuestamente, de ir cargando el muñeco ese, la imagen. Hace poco uno de la escuela le preguntó a uno de los cargadores y le dijo, ¿y a dónde vas? Iba con su traje morado, ¿no? a cargar. Pues voy a la procesión creo que de Santo Domingo. Sí, le dijo. ¿Y eso es gratis? No, fíjate que tengo que pagar 100 quetzales por una cuadra. Sí, pues. Bueno, ¿y cuántos? Y hacen unas andas lo más grandes posibles para que quepan más cargadores. Entonces unas enormes. Y imagínate la suma de dinero que juntan, que colectan. 100 por cada uno, por cada cuadra. ¿Y cuántas cuadras son? Imagínate. Son millones de quetzales de moneda nacional que entran a las arcas de la Iglesia Católica. Y los sacerdotes felices, ¿verdad? Están en su festín, porque es la algarabía de ellos. Y también parece que le pregunta, ¿por qué razón lo haces? Sí. Y él le dijo que porque sus papás lo habían acostumbrado así desde pequeño, ¿verdad? Entonces, como hablamos, es una costumbre que viene de generación en generación. Sí, lo ha sido acostumbrado. Pero esto es como un circo, como una actuación de ellos, ¿verdad? No, y según ellos es una penitencia. Y todo el mundo pues va a ver esa actividad, Y otra cosa, la cantidad de gente que sale de sus casas a ver pasar el cortejo.
Y a muchos les llegan a robar a sus casas porque dejan solo las casas, abandonadas las casas. Total que... Pero son tradiciones ingratas que están que vienen ya desde hace caladas muchos directamente siglos. en la población. Ajá, Y se transmiten de generación en generación. Y que esto es para nunca terminar, ¿verdad? Sí, así es el maestro, el molinero que trabaja, siempre trae la harina encima. Trae la harina, sí. Porque no se desempolva luego, cuesta que se desempolve, ¿verdad? Sí. Entonces, a nuestros amados oyentes, que si nos están escuchando y quieren tomar parte de este tema, pues son bienvenidos y pueden llamarnos al teléfono en cabina. Es el 22 54 24 38. Sí. Ajá. Entonces esperamos su llamada, y si no, seguimos con el... Sí, posiblemente hay alguna persona que le interese, que sea a favor o esté en contra de lo que estemos diciendo. Sí, sí. Que con mucho gusto las atendemos en el teléfono. No estamos en contra de los religiosos, sino de la religión que los mantiene así agobiados, pues va, porque la religión fue fundada por alguien, pues, pero fue fundada aquí en la tierra. Imagínense que aparecen por lo menos los señores pastores que de la nada aparecen, ¿verdad? Sin ningún estudio y sin nada, pero como eso trae mucho efectivo. Mucho beneficio, sí. Vamos a una pausa. No, tenemos una persona en línea en el 22 54 24 38, a don Héctor. Estamos al aire, puede dar su comentario. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, estamos al aire. Buen día. Buen día. Bueno. Adelante. Sí, estamos al aire. Señores, muy buen día, ¿cómo están? ¿Sí se escucha bien? Pues, fíjese que yo es la primera vez que escucho el programa. En realidad, sí me gustó bastante y comparto bastante. No tanto, porque para principiar, ustedes tiran mucho al catolicismo. Y ciertamente es ahí que, como explicaron, e históricamente es cierto, de la primera religión en el mundo, pero yo siento que donde más se marca el fanatismo y esto y el otro es en el protestantismo, ¿no? Y eso casi no dicen mucho. Y me gustaría saber, ustedes hablan de un libro, pero ¿cuál es ese? Yo no conozco, no sé si me podrían dar el nombre. Bueno. Sí, hermano. Sí, hermano, ¿cuál es su pregunta? Disculpa. ¿Cuál es el nombre del libro que ustedes están leyendo? Sí, hermano, con mucho gusto. Se llama El Espiritismo Estudiado. El Espiritismo Estudiado, del maestro Joaquín Trincado. Es una de las 16. Del maestro Joaquín Trincado Mateo. Ya. Es una de las 16 obras que escribió el insigne maestro Joaquín Trincado Mateo, fundador de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, que tiene muchos libros interesantísimos, por ejemplo, el Conócete a ti mismo, el Buscando al Dios, Los extremos se tocan, la filosofía austera, en fin, varios libros. Si a usted, hermano, le interesa, tendríamos mucho placer en recibirlo en nuestra aula de estudios. Ahí tenemos algunos libros que podríamos ofrecerle. ¿Dónde? Es en la segunda calle 14-90, zona 3 de Misco, su colonia Nueva Montserrat. Ahí estamos a la orden para poder ayudarle, para poder orientarlo, si es posible, si cabe la palabra. Sería un placer para nosotros poderlo recibir, sí, con todo agrado. Sí, yo creo que tanto de orientar creo que no, porque sí, pero sí tal vez como implementar algo, porque sí, como le repito, sí he leído bastante, tengo bastante experiencia en muchas cosas de lo que están hablando, entonces sería solo compartir. Les agradezco mucho, señor. Buen día. ¿Cuál es su nombre, Spencer? Se llama Don Héctor. Don Héctor es el nombre de la persona a quien llamó. Don Héctor. Gracias, hermano. Sí, gracias. Don Héctor, gracias. Estimado oyente, por escucharnos, y qué bueno que le interesa nuestro tema, pues porque eso es lo que tratamos de hacer, pues abrir las conciencias, ¿verdad? El razonamiento,
y que nos tomen en cuenta y que nos escuchen para ver si algo abarcan de esto. Y pues nuestras obras son bastantes, que tienen muchos temas y muchos temas muy importantes, y todo es por el espiritismo. No, y además tratamos de exponer, ¿verdad? No Ajá, estamos no de imponiendo imponer, nada. sí, claro. Pero para que el razonamiento, las personas, de acuerdo a su grado de progreso, lo capten y lo asimilen, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, Sí, ahora viene la contundencia. Los que protestan del espiritismo, ¿quiénes son? te voy a ver. Dice, del espiritismo protestan todos los que no tienen razón y los delincuentes de lesa humanidad. Protestan los cobardes, los vagos, los ignorantes, los imbéciles, los criminales, los falaces, los supremáticos, los pseudosabios y los santos, porque todos estos son religiosos. Protestan los exaltados, los fanáticos, los muy hombres que aún no son hombres, los materialistas y los espiritualistas, y aún los teosofistas, que son cismáticos o sectarios, que en otra forma también son religiosos. ¿Por qué protestan? Por todo cuanto hay en el platillo de las religiones, que al no poder vencer al platillo del espiritismo, y como ven la espada reluciente que sirve de fiel, la temen y no quieren verla, porque acusa justicia inexorable. Su protesta, pues, es la confirmación de la justicia del espiritismo. Si el espiritismo dijera, como el espiritualismo y las religiones, dogmáticamente, creed esto y sois salvos, entonces no protestarían. Pero el espiritismo sería otra religión que, por buena que fuera, sería malo como cualquier religión. Pero el espiritismo muestra sus hechos axiomáticamente y pide que se estudien, se investiguen y se comprueben, pues no admite fe ciega, sino fe de obras, que es fe viva. Y como los hombres protestantes citados se han hecho muy cómodos y convenientistas, pretenden ser engañados creyendo o pretendiendo creer los credos religiosos, por lo que por no estudiarse a sí propios, pues. Es más fácil creer, ¿verdad? Que es demasiado trabajo y no vale la moneda, que quieren y adoran más que a su religión y sus dioses. Y además saben que son todo aquello que Jesús dijo a los escribas y fariseos en la sinagoga. ¿Y qué les dijo Jesús? Sepulcros blanqueados, vil majada de puercos encadenados de noche, caterva de ladrones. Eso les dijo Jesús a los escribas. Jesús tenía su fortaleza, su hombría realmente, y le dijo todas sus verdades a los escribas. ¿Cómo se van a examinar y verse cómo son? Por eso protestan del espiritismo, que exige como fe de hombres el conocimiento de las tres entidades que hacen al hombre, y da la luz con él iluminar la oscuridad de sus sepulcros. ¿Y cuáles son esas santas entidades, hermano? Espíritus, alma y cuerpo. Entonces vemos, estos son los protestantes, los que protestan por todo. Ajá, Sigue. que protestan del espiritismo. Pero, ¿pensáis protestantes y negados? Vamos a una pausa, a una llamada. Bien, tenemos ya una llamada. El señor Nazario desde Zumpango está con nosotros, así que don Nazario puede dar su comentario, por favor. Adelante. Ajá. Bueno, pues, ¿está al aire? Sí, ya estamos al aire. Ah, Sí, por favor. bueno, no lo oigo aquí. Acérquese más a su
teléfono para pues, escucharlo. felicitaciones Está hablando ahí. al hermano Pedro Montes por esta cátedra que están dando hoy sobre las religiones, porque son los que más daño han hecho en toda la humanidad. Y siempre yo menciono la palabra de Karl Marx, de que la religión es el opio del pueblo, adormece, y ni por más que se digan estas cosas, ellos como que hacen caso omiso de oírlo, ¿verdad? Sí, mis felicitaciones a los panelistas. Gracias, hermano, por sus palabras. Les agradecemos mucho. Eres muy fino. Bien, la persona que estaba aquí con nosotros, por lo que pude escuchar, él estaba escuchándonos a través de internet. El problema que está con la página es que estamos un poquito desfasados, estamos como unos 30 segundos, por eso era que no nos podía escuchar, pero sí pude ver de que estaba en la página con nosotros. Ah, qué magnífico, magnífico. De Gracias, hermano. Gracias, hermano. Pero ¿pensáis, protestantes y negadores, que habéis de eludiros para siempre? ¿Están seguros que no? Pero cuanto más tardéis en obedecer al espiritismo, luz y verdad, más bichos tendréis que combatir en vuestra caverna, y al fin, queráis o no, los echaréis y tendréis que iluminaros. El espiritismo, para conseguir su fin de iluminarlo todo y con la mayor suavidad, va trayendo a cada mundo paulatinamente y con matemática precisión los progresos adecuados en partículas de sabiduría que son cada ciencia, que al hombre embelezan y acaba por enamorarse de ella, con las que va sustituyendo la religión de sentimentalismos líricos por grandes sentimientos melodramáticos, donde la fuerza, el valor y la alegría hacen al hombre capaz de amar a su propio enemigo. Sí, ya ves, pues, como esas partículas que trae realmente, pero hay espíritus también que en desdoblamiento van a otros mundos a traer esos conocimientos. Y por eso es que hay, nosotros le llamamos un descubrimiento. Muchas cosas que le dicen que son no lo ponen como si fuera la primera vez que descubrimiento, como descubrimiento, pero realmente no, ya existían, pues. Y esas partículas de sabiduría son parte de las ciencias. Y hay cultivadores de las mismas que los embelezan, dicen, de tanto, se enamoran de las ciencias. Y son los cultivadores, son los que se destacan en las ciencias, en las artes, en la cultura, en todo esto, ¿verdad? Eso tienen que ser espíritus evolucionados, para que puedan captar esas partículas que, como esa sabiduría que traen de otros. Sí, y sí dice partículas de sabiduría que son cada ciencia, dice, o sea, la sabiduría viene en partes, porque no se puede de un solo, ¿verdad? Entonces viene en partes para aprender de todo. Sí, ¿cómo es eso, verdad? Que el espíritu es capaz de eso, porque tenemos que ser espiritistas, pues, porque tenemos un espíritu, porque la materia sin el espíritu no lograría hacer todos esos descubrimientos, ¿verdad? Mas no creáis que sea una imposición extraña y que obligue, no. El gobierno del espiritismo es absolutamente sagaz porque es sabio por excelencia. ¿Y cómo nos rigen? Las leyes inexorables de afinidad y justicia. Nos vemos precisados a tomar lo que nos presentan, que aunque robemos a otros lo que no nos pertenece, aparecen enseguida en nosotros las leyes de libertad y compensación en reclamo de lo robado, que autorizan al perjudicado
a volverlo a tomar, y esto se prueba en que después vamos a... Sí, tenemos, en este momento tenemos una llamada al señor Luis Juárez, está con nosotros, así que don Luis, estamos al aire, puede dar su comentario. Adelante, hermano. Muchísimas gracias, hermano. María Magdalena, pues disculpe la interrupción de tan interesante exposición para presentar pues en el Día Universal de la Libertad del Pensamiento que la Asamblea General de Naciones Unidas programó para el día 3 de mayo, que es cuando se conmemora esa gran facultad del espíritu humano, como es la de ser libre por descendencia del Creador Universal, que nos ha dado la libertad absoluta, así como también la igualdad, la justicia, la tolerancia, la comprensión, y esa Constitución universal tan perfecta, que naturalmente el ser humano la va perfeccionando en la medida que él también va avanzando y evolucionando, como es la ley de amor, la ley de afinidad, justicia, libertad, igualdad, compensación, y las leyes de la creación de seres y mundos, como es la encarnación, desencarnación y reencarnación. Y saludamos a los pueblos ibero-hispanoamericanos y al mundo, porque también se rememoró, se conmemoró a esa otra facultad extraordinaria del ser humano, como es el trabajo. Y lo mejor es que al Consejo y a sus integrantes, que hubo la oportunidad de participar en la marcha nacional de esa gesta del ser humano, este 1 de mayo. Y pues los hermanos decoraron, adornaron las calles de Guatemala, la capital guatemalteca, entregando chifoliares y ante todo con su presencia para proclamar lo que se ha dicho siempre, de que los profetas, Mesías libertadores, nos dijeron que al Creador del universo se le adora en espíritu y verdad y con el pensamiento, que el templo es el universo, el altar el corazón del hermano, el sacerdote la conciencia, y si acaso la oración que puede proclamar el ser humano y que le agrada al Creador es el trabajo. Y el trabajo pues es mejor si lo regenera uno, lo libera, lo redime y ante todo lo hace progresar y avanzar. Es decir, el trabajo regenerador y productivo. Y en cuanto a ese tema tan extraordinario como es el estudio, análisis de la historia humana, principalmente la nuestra, porque no olvidemos que hemos sido forjadores de diferentes religiones, que hemos sido pontífices, sacerdotes y hemos construido ese enorme edificio de la religión, y que ahora que nos hemos descubierto nuestra trinidad espíritu, alma y cuerpo, sabemos que tenemos que terminar con las causas de la ignorancia, la opresión, la esclavitud, el fanatismo, el dogmatismo y el materialismo, y llevar a la humanidad de la mano hacia su verdadera regeneración y libertad, eliminando las causas fundamentales como es la guerra y el sacerdote, únicos padres de la ignorancia y la opresión. Y en cuanto pues se diga a las diferentes religiones y todo, ahí participamos nosotros, es nuestra biografía, es nuestra historia. Es decir, pues que qué bueno que ya vamos saliendo poco a poco de ese tonel de basura, de ese tonel de asfalto negro que nos ha cubierto, y que entre más trabajemos, entre más luchemos, más nos esforcemos, vamos a salir de esa ignorancia, de esa opresión. Así pues, de que un saludo fraternal, solidario a integrantes de la Escuela Magnético Espiritual de la Comunidad Universal, principalmente Guatemala, por ese trabajo tan extraordinario de ayudarnos poco a poco a salir a la libertad, al amor y principalmente a la fraternización de la familia humana. Así que Pedro Rodolfo, un saludo fraternal, María Magdalena, éxitos, que la paz y el amor sea siempre con todos. Un saludo, Jorge Fernando, hasta pronto, hasta luego, gracias. Gracias, hermano, por tu saludo. Guillermo, te gracias. agradecemos, te damos un saludo fraternal. La religión, especialmente la católica, os dice que la ofensa, el robo, el crimen y todo pecado, perdonando al ofendido o confesándolo a uno de sus sacerdotes, queda borrado y perdonado, cumpliendo la penitencia que os imponga. Y vosotros, a tan poco costo, os importa poco revertar a vuestro prójimo y confesarlo, ya están limpios solo con confesarlo.
Y no nos ocurrió pensar que el Poder Judicial, fruto de las luchas del hombre, no ha tenido en cuenta esa falacia religiosa y ha impuesto la pena corporal, que tampoco es justa, es entre paréntesis, por lo que ha llamado vindicta pública. Esto solo ya anula el poder de la absolución, que aunque veáis llegar al pie del patíbulo al confesor, es manifestar él mismo lo inútil de su Dios, que no puede evitar con la confesión el castigo que la justicia humana impone. Pero por si acaso os ocurriría pensarlo, ya la religión os hizo esclavos del poder civil, y a este lo hizo su feudo y su patria. Pero al pueblo le enseñó que también la dignidad civil tiene del cielo. Y además le otorgó al pontífice consagrándolo con la misma falacia del derecho divino. Imagínate, el pontífice, derecho divino. Todo esto es el por qué no ocurrió pensar en la nulidad de la absolución. Pero aquí que el espiritismo, que no castiga con penas corporales ni de ninguna especie, viene y os dice: si odias tendrás que amar, y si amas, con tus besos resucitarás al muerto, y la ley ni el Creador nada pueden perdonar. ¿Cómo no vais a protestar los injustos de esta rigurosa justicia sin venganza? Vosotros no sabéis hacer justicia más que en venganza, ni perdonar sin ofender, puesto que imponéis para el perdón la humillación y la deshonra. Sí, ni la ley ni el Creador pueden perdonar nada, sino exigen el pago de la misma moneda, es decir, en la misma forma y cosa que la deuda fue hecha. El perdón que exige el espiritismo es el pago de la deuda, sea cual fuere, y el perdón que pueden otorgarse los hombres no es para la ley más que un acto noble que tiene muy en cuenta, porque además es la seguridad del pago de la deuda, es la garantía de que le van a pagar, ¿verdad? Ese perdón que yo te pueda otorgar a ti, doctor, por ejemplo. Tenemos una llamada. Sí, tenemos nuevamente una llamada desde San Antonio, Texas, con Frida Ceja, está con nosotros, así que Frida, pues estamos al aire, puedes dar tu comentario. Adelante, hermana. Sí, muchas gracias, Fernando. Por Bienvenido a otra edición más de Conócete a ti mismo. Saludos fraternales a toda nuestra respetable audiencia y a los panelistas de Pedro Rodolfo Morales y María Magdalena Juárez. Gracias. Que como siempre nos comparten sus razonamientos y sobre todo en este tema tan interesante, donde siempre se ha tergiversado el espiritismo por las religiones. Queremos felicitar también en este día al hermano Antonio Pineda por ser este día su cumpleaños, y a la hermana Rosario Rosa, tercer secretario de Cátedra Regional número 123 en San Antonio, Texas, y que mañana también será el cumpleaños, y también a nuestro hermano Luis González, que cumplirá años el 9 de mayo, siendo miembro del programa de Conócete a ti mismo y Filosofía Espíritu, siendo también tercer asesor del Consejo Regional de Guatemala. Les mandamos muchas felicidades de parte de todos los integrantes de los programas. Bueno, ahora mencionaré a las personas que están conectadas en el chat del radio, en TuneIn y por Facebook. Está Carlos Quigley desde Miami, Florida, Franklin Rojas desde Maturín, Venezuela, Rafael García de Mérida, Venezuela, Emma Lozano de Miami, Florida, Angie Deris de Guarenas, Venezuela, Hugo Nextalí Álvarez desde la bella Guatemala, Raymar Betancourt desde Valencia, Venezuela, Flora López desde Houston, Texas, José Maldonado, Moisés, Néstor Bautista desde Bogotá, Colombia, Oxana Fermín, y quiero mandar también un saludo muy especial a un jovencito que siempre nos escucha en estos programas, desde Bogotá, Colombia, que nos escucha,
Andrei David Lievano Monroy y a su hermanita Mariana. También a su linda madre que los está educando bajo esta doctrina. Hermana Viviana, felicidades. También bienvenidos a las siguientes personas quienes nos escuchan por primera vez. Gustavo Adolfo Gualteros desde Venegas, desde Puerto Gaitán Mate de Colombia, y Angelino Acosta desde Colombia. Ángel de Paz desde Miami, Florida, Elsie Maldonado desde Maracaibo, Venezuela, y muchos más que están conectados en el chat del radio y nos están escuchando al mismo tiempo. También les quiero informar que hace como 2 horas se nos informó que ayer desencarnó la hermana Lucy Maldonado de López, siendo adherente de Cátedra Ciudadana Convicción de San Antonio, Suchitepec, Guatemala. El sepelio será hoy a las 10 de la mañana. También recordándoles que el próximo domingo estarán los panelistas William Maldonado, José García, Rolando Alcán, con el tema Antes del Catecismo. No se lo pierdan y los esperamos. Después de esta programación, seguidamente viene Filosofía y Espíritu, la fuerza de la razón. Esperamos contar con su fina atención. Que tengan un grato domingo y sigan disfrutando de la programación. Hasta la próxima. Y adelante con la conducción, los dejo con Fernando Andrino. Muchas gracias. Bien, esta fue la participación de Frida Gracias, Ceja, ella como siempre desde San Antonio, Texas, con nosotros a través del 2254-2438. Para la gente que está con nosotros en la página www.radioprogresoguatemala.com, desde hace aproximadamente una semana se tiene la nueva cuenta de Twitter de la radio, para que las personas que estén interesadas en escuchar y ver la información de la radio es @radioprogresogt, repito, @radioprogresogt, como nueva opción para que pueda estar con nosotros a través de las redes sociales. Seguimos con su programa Conócete a ti mismo. Hermana Ceja, un saludo muy fraternal, y también a todas las personas que nombraste les enviamos nuestro fraternal saludo, agradeciéndole su audiencia, porque realmente esperamos que este programa vaya ampliándose cada día, ¿verdad? Que haya más auditorio, que eso nos satisface mucho y nos permite cumplir con el pequeño trabajo que tenemos. Yo quisiera terminar diciendo esto, porque es muy importante. Ese perdón que yo puedo otorgar a ti, lector, por ejemplo, de tus odios y tus maldiciones y de tus calumnias contra mí, por descubrirte estas verdades que hieren a tu borquío, son deudas que has de pagarme. Pero yo, que sé quién y qué te obliga a odiar, te perdono. Pero con mi perdón no has resarcido el mal que has hecho, y mientras no lo pagues, a la ley de justicia lo debes. Así es que eso de decir te perdono, así está perdonado, pero tiene que ser pagada la deuda realmente. Exacto. Porque el perdón todo lo no que existe. se hace, sí, Es como un cumplido decir te perdono, por disculparme, pero si hizo un daño muy grande, tiene que, esa deuda queda escrita en su archivo alma, archivada, y tiene que pagar. Ajá. Así es que con esto hemos terminado el programa. Nos satisface mucho haber estado nuevamente con ustedes. Nos encanta verdaderamente hablar de estos temas, porque realmente es la verdad que se divulga en los 4 costados del... Sí, que ya tenemos libertad de hacerlo, pues, porque en otros siglos ya no nos dio tiempo. Nos quemaran. Yo había sacado un extracto de la filosofía austera residencial, pero entonces, ya no nos dio los tiempo. esperamos en nuestra cátedra. Hablando de las religiones, ¿verdad? Para el estudio de la tarde, que seguiremos con el mismo tema, y muchas gracias por su audiencia. Hasta pronto. Un placer saludarlos. Hasta pronto, hermanos. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente